Muchas gracias una vez más por la invitación, por estar juntos y poder disfrutar de la comunión unos con otros. Bien, hermanos, vamos a volver a 2 Timoteo capítulo 3. Estamos ya en los versículos finales de este capítulo, pero vamos a retomar la lectura del versículo 10 en adelante. 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta ahí vamos a leer en esta oportunidad. Bien, hemos estado viendo este segundo libro de Timoteo, de Pablo a Timoteo, donde nos damos cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, este es el último escrito que Pablo deja aquí con nosotros, en este caso en particular a Timoteo, preocupado de que Timoteo pueda cumplir el servicio que el Señor le ha dado. Y yo creo que en realidad, hermanos, esa es toda la preocupación que tenemos todos nosotros. No solamente los mayores, pensando en los que vienen más abajo, pensando en los siervos del Señor, ya sea tiempo completo, tiempo parcial, que vienen sirviendo al Señor hace poco, y uno esperaría que ellos puedan cumplir hasta el fin de sus días su ministerio. Y también es la preocupación de cada uno de los siervos del Señor, que podamos nosotros también cumplir el ministerio. Por lo tanto, Pablo tiene esa misma preocupación, pero Pablo también advierte que el trabajo, el servicio que está por delante no es fácil porque hay oposición. Y lógicamente uno se da cuenta que en realidad el Señor siempre advirtió cuando estuvo con los suyos de que habría oposición, porque en realidad el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, no quiere que el evangelio, no quiere que el mensaje de salvación, no quiere que la palabra de Dios, esa palabra que fortalece al creyente, esa palabra que anima al creyente a seguir adelante en el servicio al Señor, y esa palabra que alumbra al perdido para que se dé cuenta cuál es su condición y pueda volverse al Señor. El enemigo no quiere que ese mensaje salga a la luz, no quiere que ese mensaje no solamente no sea predicado, sino que también no sea entendido, no sea comprendido y no sea creído por los oyentes.
Por lo tanto, siempre va a haber oposición, de una manera u de otra manera, oposición leve, oposición más fuerte. Y entonces Pablo quiere que Timoteo pueda entender eso, pueda comprender eso, y le pueda hacer frente en el poder de Dios a aquellas oposiciones que pudieran levantarse. Entonces, fíjese usted, mis queridos hermanos, de que Dios nunca, y escuche bien, Dios nunca ha ocultado la verdad, ya sea para los que no creen, para los que incrédulos, como también para los hijos de Dios, nunca ha ocultado la verdad. Siempre la ha dicho. Y nosotros tenemos que comprenderla y creerla y asumirla, porque es lo que Dios quiere. Entonces, mis queridos hermanos, todos, por lo menos los creyentes, deberíamos de comprender qué terrenos estamos pisando, en qué tiempos estamos, y contar con el poder que Dios da. Muy bien, eso es lo que tenemos aquí. Y entonces, Pablo siempre, después que ha mencionado algunas características de los tiempos y de los hombres malos, le dice a Timoteo, pero tú. Y esa expresión, pero tú, la vamos a encontrar varias veces. Ya la hemos visto antes, la volvemos a leer en el 10 y la vamos a volver a encontrar. Porque Pablo está pensando en Timoteo y quiere animar a Timoteo y quiere que Timoteo sea responsable con lo que el Señor le ha dado, hermanos. Y permítanme aquí una reflexión. Muchas veces nosotros no somos responsables con lo que el Señor nos ha dado. Y necesitamos esta exhortación. Pero tú, no pero ustedes, hablando a la multitud. Y usted sabe que cuando hay mucho, uno se puede esconder entre los muchos y uno puede pensar que esa palabra es para otros, no para mí. No, aquí estamos solitos delante del Señor. Y esta palabra haga la suya, pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósitos, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y entonces ahí están las características de Timoteo, cómo Pablo reconoce que Timoteo ha sido un buen siervo fiel. Y seguramente el Señor le dirá, entra al gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Quién no le gustaría esas palabras, hermano? ¿A quién no le gustaría escuchar esas palabras de los labios del Señor? Bueno, mire, esas palabras hay que ganárselas. Hay que ganárselas aquí sirviendo al Señor. La salvación es gratis. El servicio hay que pagarlo. El servicio cuesta. El servicio al Señor cuesta. Porque uno tiene que ponerse a disposición del Señor. Y quizás tiene que privarse de muchas otras cosas que le gustarían hacer, pero que van a quedar aquí en este mundo. Y entonces uno tiene que sopesar, ¿cómo quiero vivir yo? Preocupado de las cosas temporales de este mundo, que muchas de ellas quizás son razonables, son justas. No estamos hablando de cosas pecaminosas, no estamos hablando de cosas que a lo mejor son necesarias. ¿O quiero rendir mi vida para tener riquezas en el porvenir? Es una decisión que tiene que tomar usted. Y solo usted delante del Señor. Nadie puede venir a servir por usted. Usted tiene que servir. Y dependiendo cómo usted haya servido al Señor aquí, es lo que tendremos en la presencia del Señor. Los premios, seguramente usted lo ha escuchado y lo hemos escuchado muchas veces, los premios se ganan. Los premios se ganan. En este mismo libro hemos leído, si sufrís con Cristo, reinaremos con Él. Fíjese que esa medida de lo que disfrutaremos en el reino del Señor será proporcional
al servicio que hayamos prestado aquí. ¿Es así? Por lo tanto, si yo no seré más allá de la presencia del Señor, es porque yo no quise. Y esa es responsabilidad mía. Entonces, Pablo reconoce lo que Timoteo era, reconoce que era seguido y perseguido y persistido en todas las cosas que relacionan al Señor y su obra. No solamente eso, sino que también las persecuciones. Y también dice, versículo 12, solamente lo leo para seguir adelante, mire, y también todos los que quieren vivir, los que quieren tener como estilo de vida la piedad, padecerán persecución. El piadoso no vive tranquilo, o no lo dejan vivir tranquilo, mejor dicho. Repito, el creyente piadoso, el creyente que busca de manera permanente esa comunión con el Señor, esa cercanía con el Señor, no lo dejarán vivir tranquilo. No lo dejarán vivir tranquilo. Tendrá inconvenientes. ¿Por qué va a tener inconveniente el creyente piadoso? Porque esos inconvenientes lo que quieren hacer es interrumpir esa búsqueda permanente que ese creyente tiene de su Dios. Es distraerlo en esa búsqueda, es que quite la mirada de ese deseo de buscar a Dios para todo en su vida y se preocupe de las circunstancias, de las aflicciones, de los problemas. Y fíjese, hermano, que si nosotros nos desligamos de la búsqueda al Señor y nos preocupamos y nos enfocamos en los problemas, podemos estar un mes entero sumergidos en los problemas y no vamos a solucionar nada. En cambio, si buscamos al Señor y derramamos nuestra alma y nuestro corazón delante de la presencia del Señor, el Señor se encargará de lo demás. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Creemos ese versículo? ¿Creemos esa palabra de Dios? Es lo que Dios ha dicho. Eso lo dijo el Señor. Están con letras rojas en la mayoría de las Biblias, que tienen ahí con esas letritas lo que el Señor ha dicho. Mas los malos hombres, versículo 13, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos van a ser, se les va a pagar con su propia medicina, con su propia moneda. Van a engañar a otros, pero ellos a la vez están siendo engañados con sus propias mentiras. Y van a ir de mal en peor. Hermano, va a ser terrible el destino de estas personas. No se están dando cuenta, aunque ellos escogieron eso, pero no están dimensionando el tremendo error en el que están y el destino final del cual no podrán salir. Pero persiste tú, versículo 14, otra vez esa expresión, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y Pablo reconoce entonces que Timoteo ha aprendido bien. Desde la niñez, le va a decir el versículo 15. Desde la niñez, Timoteo ha sido influenciado con las sagradas escrituras. Y se menciona aquí la palabra de Dios en estos términos. Sagrada escritura. Porque ha salido, no solamente de la presencia de Dios ha salido las escrituras, sino que ha salido de Dios mismo, que es más allá de salir de su entorno, de su presencia,
Entonces, fíjese usted que las Sagradas Escrituras no solamente vienen del cielo, sino que vienen de Dios hacia el hombre. Y es eso lo que tenemos aquí en nuestras manos y lo que acabamos de leer. Es la palabra que ha salido soplada por Dios. Y Timoteo ha sido influenciado desde pequeño en esas escrituras. Entonces, fíjese, hermano, la importancia que le daba su familia. Y ya hemos dicho que su familia no era una familia completa, en el sentido de que su madre y su padre se dedicaran a presentar las escrituras. No, era su abuelita, era su madre la que le presentaba las escrituras a Timoteo desde la infancia, hasta que llega el momento en que el evangelio resplandece en su mente y en su corazón y se da cuenta cuál es su condición. Y arrepentido de sus pecados cree en Cristo. Y con esto quiero hacer un paréntesis para aquellos que nos acompañan y que aún no son de Cristo. Timoteo nació en un hogar donde se presentaba la palabra de Dios, donde su abuelita y su madre eran de la fe en Cristo. Pero aún así, Timoteo, que recibió la influencia de pequeño desde las Sagradas Escrituras, pero tuvo que llegar un momento en su vida donde ese pequeño tenía que ser consciente de su realidad espiritual delante del Señor y clamar por salvación en Cristo Jesús. La salvación no es hereditaria. La salvación no se hereda. Es decir, si mi padre es salvo, si mi madre es salvo, entonces el hijo o los hijos son salvos. No, la salvación es individual. La salvación es por darse cuenta lo pecador que somos, lo responsable que somos delante de Dios por mi pecado. No por los pecados de otros, sino que por mi pecado, los que yo he cometido delante de Dios, dándome cuenta que tengo una naturaleza pecaminosa y por el solo hecho de tener esa naturaleza pecaminosa ya estoy condenado. Y los pecados son consecuencia de esa naturaleza que me acompaña y me acompañará hasta el último día de mis vidas. Pero el Señor, cuando muere en la cruz, cuando da su vida en aquel madero, muere por el pecador, de los cuales yo soy uno de ellos. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, independientemente de la edad que tenga, tiene que asumir su condición de pecador delante de Dios para ser salvo. Tuvimos que hacerlo. Y acudimos al Señor, porque Él murió por mí. Y creímos en Él y nos salvó. Esa es la obra de salvación, es lo que tuvo que hacer Timoteo. Y aquí dice que las Escrituras lo hicieron sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces fíjese que las Escrituras lo que nos enseña es que somos pecadores, pero que hay un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús, no otro. Yo no me salvo a mí mismo, necesito un Salvador. Y ese Salvador es designado por Dios, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dios manifestado en carne, vino a salvarme a mí. La grandeza de nuestro Dios, que Dios el Hijo vino para que tú y para que yo sea salvo. Pero no solamente me salva de la condenación del pecado, sino que también las Escrituras me enseñan a que el creyente puede ser salvo del poder del pecado, de la influencia del pecado.
Porque fíjese que un creyente, una persona que ha vivido un montón de años sin salvación, bueno, todos esos años los ha puesto a disposición del pecado. Satanás ha sido su rey. Satanás ha sido su gobernador y le ha servido por todos esos años. Pero cuando se convierte al Señor, ahora le sirve al Señor. Su rey es el Señor. Y ahora tiene que aprender a servir a este nuevo rey, que no se sirve de la misma manera que se servía antes, ni tampoco con los mismos elementos en que se servía antes. Son con almas espirituales ahora, son con una vida entregada al Señor. Y entonces las Escrituras nos enseñan a cómo librarnos del poder, de la influencia del pecado. Y ahora podemos decir juntamente con Pablo que el pecado ya no se enseñorea más de nosotros porque hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora el pecado no tiene poder, no tiene influencia sobre nosotros. Y esa es una realidad que Cristo consiguió en la cruz. Cuando Cristo moría, yo moría. Y ahora el poder no se puede enseñorear del creyente porque ha muerto al pecado. De tal manera de que Pablo puede decir, ¿cómo? Si el creyente ha muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Somos de otro. Y ese es Jesucristo. Pero también un día seremos salvos de la presencia del pecado. Es decir, el pecado ya será algo viejo, que no va a tener ninguna influencia en ninguno de nosotros, porque estaremos con el Señor, con cuerpos transformados, con cuerpos que no van a tener ninguna tendencia pecaminosa, cuerpos glorificados, y todos seremos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y entonces fíjese que este capítulo 3 comenzaba con tiempos peligrosos y hombres peligrosos, y la solución es las Escrituras. Y las Escrituras entendiendo de que provienen de Dios. Este libro que tenemos en nuestras manos que llamamos la Biblia es el soplo de Dios. Y entonces hemos dicho de que no solamente las Escrituras han salido de la presencia de Dios, sino que han salido de Dios mismo. Y nos ha llegado a nosotros a través de aquellos hombres que Dios guió, impulsó, para que escribieran las palabras que Dios quería que supiéramos cada uno de nosotros. Y ahora le ha dado el aliento suyo a su escritura. Y por eso tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y por eso cuando Pablo predicó allá a Tesalónica, los que oían escucharon no como palabra de hombre, sino que como palabra de Dios y que actúa poderosamente en nosotros porque creyeron en el mensaje y se dieron cuenta que no eran palabras del apóstol Pablo, sino que eran la palabra de Dios. Hermanos, tenemos aquí en nuestras manos un libro precioso, pero es precioso porque es de Dios. Proviene de Dios mismo. Y que ha llegado hasta nosotros. Y lo tenemos con nosotros. Son las Escrituras que son de Dios. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Dijimos la vez pasada de que a veces cuando uno estudia una carrera, una profesión, se amanece para sacar adelante esa carrera, esa profesión, y le dedica mucho tiempo a eso. Y está bien, está bien. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a las Escrituras que son de Dios? Toda la Escritura, absolutamente toda.
Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es de Dios. Tiene la impronta de Dios. Tiene la vitalidad de Dios, tiene la vida de Dios. El Señor le tuvo que decir a unos fariseos que ellos no querían creer las Escrituras, no querían venir a las Escrituras. Y en ellas estaba la vida eterna, pero ellos no querían creer en él. Entonces nos damos cuenta de que Dios nos ha dejado con nosotros su libro, pero que trae la impronta de él. Y dice, toda la Escritura es soplada por Dios. Dios se hace presente en las Escrituras. No son meras letras, no son meras palabras. Tienen el poder de Dios las Escrituras, porque es de Dios. Él las dio, Él las sopló. Pero además dice que estas Escrituras, mire lo que hace. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y esa expresión significa que es de gran provecho. No hay nada más en este mundo que sea provechoso de la manera en que las Escrituras sopladas por Dios lo son. No hay otro libro, ni siquiera los comentarios, por muy buenos que sean. Y que uno agradece a los hermanos que no solamente han predicado, y a veces uno tiene hasta los audios. Antiguamente uno iba a decir cassette en realidad, pero eso era antiguo, pero ahora tiene MP3 y no sé, y YouTube y todo lo demás. Y otros han escrito, y tenemos los escritos, pero las Sagradas Escrituras son las que realmente traen provecho, y son de gran provecho. ¿Para qué cosa? Mire, va a decir a lo menos 4 cosas aquí. Para enseñar, y eso tiene que ver con instrucción, tiene que ver con instruir, tiene que ver con la formación, no solamente con informar, sino que con formar el carácter, la madurez, el crecimiento. Y entonces tenemos aquí que las Sagradas Escrituras sirven, son de gran provecho, tienen por finalidad o la utilidad o lo que se espera a aquel creyente que es expuesto a las Escrituras, es que pueda ser educado, instruido en las cosas de Dios. Y no solamente en las cosas de Dios, sino que de Dios mismo. Y entonces nos damos cuenta de que hay creyentes que conocen más a Dios que otros. No solamente conocen las cosas de Dios, sino que conocen más al Dios de las cosas. Porque le han dedicado tiempo, porque se han dedicado su vida a las Escrituras. Y las Escrituras han moldeado a ese creyente. El creyente que hace eso, sea hombre o sea mujer, va a ser un creyente que va a ser educado, instruido, enseñado en las cosas de Dios y va a aprender de sus cosas y de Dios mismo. Pero también dice que es para redarguir. Y esa palabra tiene que ver con presentar de manera convincente el error en el cual a veces otros han caído. Y entonces tiene que ver con presentar la verdad con convicción, de tal manera de que deje en evidencia el error que otros han querido presentar o el error que otros han seguido. Y entonces lo que hace las Escrituras, hermano, no solamente que educa al creyente, que le enseña al creyente, sino que lo hace un creyente estable, establecido en la verdad, y no un creyente que anda de aquí para acá, de aquí para allá y saltando en cada verdad que le van presentando otras personas. No, se establece en esa verdad porque entiende que esa es la verdad de Dios.
y queda plenamente convencido por las Escrituras que está en la verdad, que ha creído la verdad y que esa es la verdad. Y entonces un creyente estable en la vida cristiana y en su enseñanza no anda buscando innovación en la enseñanza, no anda buscando cosas nuevas, como podemos escuchar en el día de hoy, donde pareciera que algunos han descubierto verdades nuevas y tratan de presentar esas innovaciones, esas novedades, y tratan de buscar versículos que se le acomoden. Y si no les sirve nuestra versión en español, se sumergen en el griego y en el hebreo para tratar de buscar de alguna manera algún ajuste que les permita presentar el error que ellos creen. Y lo presentan como palabra de Dios, y eso no es palabra de Dios. Ni se le acerca a la palabra. Dios no está comprometido con esa palabra, porque no es su palabra. Entonces, son las Escrituras, las sanas Escrituras, las santas Escrituras, las que Dios ha soplado, las que producen a un creyente que se eduque en la verdad de Dios y en Dios, que sea un creyente establecido, crecido, maduro, con convicciones. Con convicciones, hermano. Esa expresión que se escucha bastante poco, un creyente con convicción. No es un creyente porfiado, porque a veces piensan que los creyentes porfiados se les llama a aquellos que tienen convicciones. No, no, no. Es un creyente que ha entendido las Escrituras de Dios y que ese creyente se ha establecido en esa verdad, en la verdad de Dios. Y de ahí no lo mueve nadie, a no ser que la misma verdad de Dios le arroje alguna luz que quizás a lo mejor antes no comprendía. Pero es la verdad de Dios en la cual se establece ese creyente. Bueno, también dice, para corregir. Y eso tiene que ver, fíjese usted, con ayudar a la restauración, ayudar a aquellos que están en el camino del error. Y tiene que, en el fondo, entonces lo que hace aquí las Escrituras es que también presta auxilio, presta socorro al necesitado, pero al necesitado que está transitando por el error y que seguramente no se da cuenta. Y entonces las Escrituras se le presentan por delante, es convencido de que está en el error y se vuelve al Señor. Pero a través de las Escrituras que han sido sopladas por Dios, tienen ese poder de restaurar, de corregir, de hacer volver al hermano del camino del error, dice Santiago al final allá por el capítulo 5. Es el poder de las Escrituras. Hermano, si las Escrituras no convencen a aquellos que están por el camino del error, no lo va a hacer nadie. Ni siquiera nuestra amistad, ni siquiera nuestro aprecio, ni siquiera nuestro amor. Tienen que ser las Escrituras, y si van acompañadas con amor, bien, es lo ideal quizá. Pero si yo dejo de lado las Escrituras y pienso que cualquier otra cosa va a ayudar a aquel que está en el error, sea un creyente o sea un inconverso, no va a ser fructífero. No va a ser fructífero. Son las Escrituras. Son las Escrituras. También dice para instruir en justicia. Y esa palabra instruir tiene que ver con disciplina, tiene que ver con ejercicio. Y entonces las Escrituras nos va a ayudar a nosotros a ser creyentes ejercitados, disciplinados en la justicia práctica, en tener vidas rectas delante del Señor y delante de los demás. La rectitud cristiana en lo moral tiene que ser evidente, no solamente para nosotros mismos, sino que también para los demás. Pero eso lo va a hacer aquel creyente que se expone bajo las Escrituras de Dios. Porque las Escrituras es la que va a limarla y va a quitar la suciedad de nuestra vida.
Y nos va a hacer conscientes de lo feo que es el pecado. Y nos va a ayudar a buscar a Dios cada día más. Y va a hacer que no queramos alejarnos de Él, sino que estemos bajo las alas del Altísimo y habitemos ahí. Como David, que dijo que... No era David, el Salmo 73, quien dijo que era mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Un día era mejor que 1000 fuera de la presencia del Señor. Bueno, el creyente que anhela eso, el creyente que busca eso, va a ser realmente de bendición y de notoriedad, no solamente para su familia, sino que también para la gente del mundo. Y va a poder servir al Señor sin exento de dificultades, pero va a poder servir al Señor y va a poder presentar las Escrituras, porque lo que a Él le hizo tan bien, que son las Escrituras, es lo que le va a presentar a otros, para que otros también puedan recibir las Escrituras que son de Dios. Entonces tenemos, hermanos, tenemos en nuestras manos, al alcance de todos nosotros, en estos tiempos en que estamos, hermanos, donde en las casas hay más de un ejemplar de las Escrituras, en distintas versiones. Hay algunas que son mejores que otras, pero están en las casas. En algunas casas que hemos podido entrar nosotros cuando le hablamos a la gente, la tienen abierta ahí en el Salmo 91, ahí, las únicas hojas que están negras, las demás están todas blancas. Y uno puede hasta comprender y decir, bueno, pero es que no son creyentes. Pero uno no quiere pensar que en el hogar de un creyente, quizás no está abierta en el Salmo 91, pero no se abren nunca las Escrituras. Que eso no suceda, hermano. Es lo que Dios quiere que tú sepas. Está ahí en las Escrituras. Es el libro que da poder a tu vida. Mira, el creyente no va a obtener poder de otra fuente que no sea las Escrituras. No va a recibir poder viendo algo en la televisión. No, en las Escrituras. Es que estemos expuestos a las Escrituras. Es que las Escrituras se presenten, se expliquen, y nosotros los oyentes podamos creer las Escrituras. Y va a causar un impacto en nuestras vidas por el Espíritu Santo que está en nosotros. Va a tomar esas Escrituras y nos va a hacer conscientes de cómo estamos delante del Señor. Y nos va a nutrir para que esas verdades puedan ser una realidad en cada uno de nosotros. Las Escrituras nos pueden ayudar a vivir las Escrituras por el poder del Espíritu Santo. No otra cosa. Pero también, fíjese usted que toda la Escritura inspirada por Dios y que es de gran provecho para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, es con un propósito final, diríamos nosotros, que Dios tiene en mente para cada uno de sus hijos. Y es este, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, fíjese usted, mis queridos hermanos, que Dios nos ha dejado su Escritura, la que proviene de su persona, para que nosotros podamos ser educados, tener convicción, ayudar a otros, vivir la palabra de Dios. Pero todo eso, fíjese usted, todo eso es para que estemos bien pertrechos
bien equipados, para que no nos falte nada, para servir al Señor. Y entonces fíjese usted, hermanos, que Dios ha pensado en que el creyente tiene que estar con todas las herramientas para el servirle a Él. No quiere creyentes que improvisen. No, no quiere eso. Dios ha dejado todas las herramientas necesarias en las Escrituras para que el creyente, utilizando todos esos recursos espirituales, pueda servirle con un servicio de excelencia para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios. Ya que Él quiere que el hombre de Dios sea perfecto. Esa expresión significa equipado, apto, completo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, estamos pensando de que aquí la expresión es que el creyente tenga todas las herramientas divinas. Toda, si me permiten la expresión, la ropa, toda la ropa necesaria. Todas las herramientas necesarias para el servicio a nuestro Dios. Y entonces nos damos cuenta de que Dios quiere que le sirvamos, pero que le sirvamos bien, no de cualquier manera. No como a veces, no sé si usted ha escuchado esa expresión de manera chabacana, así. Una vez escuché una expresión que decía, no importa, la carga se arregla en el camino. No, mire, eso podrá ser un lenguaje del mundo, pero no del cristianismo. No, no, no. En el servicio a Dios no se arreglan las cosas en el camino. No, no. Dios ha establecido cómo quiere que le sirvamos y ha dado todas las herramientas necesarias para servirle. Y tenemos que utilizar los recursos divinos, todos, para servirle, porque Dios quiere que el hombre de Dios, el ser humano, el creyente, aquí no está limitado al varón, hombre genérico aquí, por lo tanto estamos hablando de aquel que quiera servir al Señor, sea hombre, sea mujer, en su esfera, lógicamente, pero Dios quiere que usted, hermana, y que usted, hermano, utilice todas las herramientas, todos los recursos que Él ha puesto a disposición en Cristo Jesús. A fin entonces de que el hombre de Dios, porque le pertenece a Él, porque es de Él, porque somos de Él, somos de Dios. Él nos ha comprado por precio de sangre de su Hijo. Somos de Él. Y entonces, hermanos, mire, no solamente Él nos ha dejado sus escrituras, sino que también nos ha hecho de Él. Y entonces nos damos cuenta que la salvación no solamente implica ser rescatados de la condenación, sino que además nos ha hecho parte de Él. Nos ha hecho parte de la familia de Dios, donde Él se identifica con cada hijo suyo, porque ahora le pertenecemos a Él. Y Él quiere que sus hijos y sus hijas estén bien equipados. Estén bien equipados, bien vestidos, si lo quiere ver así, para una buena comprensión. Mire, yo no sé si a veces, si a usted lo invitan a un lugar, por ejemplo, a veces los padres le dicen a los hijos, mira, vamos a ir a tal lugar, y entonces yo quiero que tú utilices esta ropa. A veces los hijos dicen, no, mire que no, me siento muy incómodo, esa ropa, no, más de sport. Y los padres dicen, no vamos de paseo, vamos a un lugar donde se requiere una presentación de acorde al lugar donde uno va. Entonces, el hijo se viste como corresponde, porque los padres no quieren pasar vergüenza. Bueno, la idea es esta. Dios no quiere que sus hijos
le hagamos pasar vergüenza, porque Él nos ha equipado de todos los implementos necesarios para que reflejemos que le pertenecemos a Él y que somos de Él. Y para que el servicio hacia su nombre sea fructífero y para la gloria de Él. Y que deje la impronta de que Dios ha sido glorificado en ese servicio que el creyente que es de Dios lo ha hecho. Entonces, hermano, a fin de que el hombre de Dios sea apto, bien equipado, enteramente preparado o equipado, es la expresión también ahí, para, ese es el objetivo, ese es el propósito, para toda buena obra. Y entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que Dios quiere que los creyentes seamos creyentes de buenas obras, que en nuestra vida manifestemos las obras de Dios, buena obra. Fuimos creados, dice allá en Efesios, para andar en buenas obras que Dios ha preparado de antemano. En Tito, capítulo 2, al final, Dios ha formado un pueblo para buenas obras. Y pareciera que muchas veces nos olvidamos de esto. Y a veces asociamos las buenas obras a otras personas religiosas. Y a veces tanto despreciamos o tanto identificamos las buenas obras con personas religiosas que ni siquiera nosotros las practicamos, escudándonos de que son de religión. Y la verdad es que Dios ha establecido en su palabra amarle a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida y a nuestro prójimo también. Y entonces las buenas obras también tienen que ver con ayudar al necesitado, mayormente al pueblo de Dios, dice Pablo, a los de la fe. Pero eso va a reflejar también, es parte del servicio al Señor. Y cuando habla de obras, estamos hablando de algo que involucra esfuerzo, dedicación, trabajo. Y a veces, hermanos, requiere eso. El servicio al Señor, esfuerzo, dedicación, trabajo. A veces uno tiene que dejar de lado cierta cosa que quizás no sea tan provechoso por servir al Señor, y eso es parte de las buenas obras. Y el creyente, el Hijo de Dios, está para hacer buenas obras en esta vida. Claro, las buenas obras no tienen que ver con nuestra salvación, claro que sí, no tienen que ver con nuestra salvación. Pero es parte de ser salvado. Está dentro del programa de Dios las buenas obras para los que somos salvados. Y además las buenas obras evidencian la realidad de nuestra salvación. Evidencian la realidad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese que del Señor se dijo que, lo voy a leer para no confundirme, pero se dijo del Señor cuando Pedro fue a hablar ahí a la casa de Cornelio, y se dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Anduvo haciendo bienes, buenas obras. Por lo tanto, el creyente que hace buenas obras sigue el ejemplo de su Salvador. Termino diciendo a nuestros amigos, una vez más, que no somos salvos por buenas obras. Y hay un pasaje bíblico que lo explica bastante bien y que solamente se lo voy a leer
ya que seguramente usted lo ha escuchado más de alguna vez, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, porque sabe que el ser humano es bastante orgulloso, bastante amador de sí mismo, y si se salvara por sus propios méritos, por sus propias obras, créame que estaría en el cielo, no solamente diciendo yo me salvé por mis propios méritos, sino que seguramente hasta discutiría con otro, que ese otro va a decir, y yo también me salvé por estos mis méritos, que son estos, y el otro le va a decir, y estos son mis méritos, y va a haber un tercero que va a decir, y estos son mis méritos, y va a ser toda una discusión eterna en el cielo si todos se salvaran por sus propios méritos, y todos discutiendo cuál es el mejor mérito. No, no, no es por mérito, no es por mérito, es por la obra de Cristo, solo por la obra de Cristo, porque ningún mérito nuestro puede borrar o perdonar un solo pecado, ninguno, ni siquiera uno solo. Y ahí nos damos cuenta entonces, querido amigo, de que nuestros méritos son incapaces de abordar el tema de nuestros pecados. No los aborda, no los soluciona y no los perdona. Ninguna obra, ni la que sea, la mejor de todas, la mejor obra que usted haya hecho en todos estos años de vida, no perdona ni un solo pecado delante de Dios, no lo perdona. Y entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo, y nuestro Salvador tuvo que dar su vida en el madero para que sus pecados pudieran ser perdonados, y solo por la obra de Cristo. De tal manera, querido amigo, de que usted tiene que darse cuenta que es pecador delante de Dios, y que sus pecados le condenan, y que ninguna buena obra lo coloca en un lugar de privilegio delante de Dios para que Dios tenga alguna consideración especial por todo lo bueno que usted ha hecho. Porque nada de lo bueno elimina un solo pecado. Lo diferencia, eso sí, de otros que han sido muy malos, sí, lo diferencia, pero delante de Dios ninguna obra suya ha perdonado un solo pecado. Y usted tiene que volverse a la obra de Cristo. Tiene que entender que sus pecados le costó la vida a Cristo. Y siendo consciente de sus pecados y la gravedad de su pecado, vuélvase a Cristo por la fe, reconociendo que Él murió por usted, y crea en Cristo como su Salvador personal. Y tendrá de Dios la salvación, porque Él responde a una fe genuina y real en Cristo. Que el Señor le ayude, amigo, a volverse a Cristo del camino en que está, arrepentido de sus pecados, y la fe en Cristo, dice el Señor. Muy bien, vamos a orar al Señor para dar por terminada esta reunión. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias, nuestro Dios, por estas escrituras que tú nos has dejado. No solamente son tuyas, sino que traen el aliento tuyo, la impronta tuya, el poder tuyo, la vida tuya. Y están aquí con nosotros. Y siervos de antaño, quienes creyeron esta realidad y vivieron a la luz de las santas escrituras tuyas, fueron hombres que revolucionaron el mundo, pero con tu palabra, porque te presentaron a ti, a las personas que no te conocían. Y esos oyentes creyeron en ti y en tu Hijo,
y sus vidas fueron transformadas por las Escrituras y por el Espíritu tuyo, y reflejaron a Cristo, y enseñaron a otros la gracia y el poder de tu palabra. Padre, cuánto nos gustaría ser creyentes que influenciemos para el bien de las Escrituras en nuestro entorno. Ser creyentes potenciados por tu Escritura y por la influencia de tu Espíritu. Queremos rogarte, a pesar de nuestras debilidades, el poder ser fortalecidos con poder en el hombre interior y ser conscientes de lo que tú nos has dejado. También pensamos en nuestros amigos que aún no han creído y te rogamos para que ellos puedan ser despertados a la realidad de su condición delante de ti y puedan volverse clamando por salvación. Padre, te rogamos esto, te damos las gracias por todo, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.